Buenas noches, bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Nuevamente en el país vivimos un año de elecciones, al igual que los últimos 4, y el ambiente preelectoral se empieza a sentir en el tono del debate político, que en todo caso no es una taza de leche hace un buen tiempo ya. Chile vive el mismo fenómeno que prácticamente todos los países de nuestro continente. Las elecciones las gana la oposición. Ya no se definen por ideología, sino por el hastío de la ciudadanía frente a las promesas incumplidas. De esto hablaremos desde Washington con un ex asesor de Barack Obama para asuntos latinoamericanos. Además, los hechos de corrupción y tráfico de influencias que hemos conocido con el caso de Luis Hermosilla siguen impactando a la opinión pública y a nuestras instituciones. Profundizamos en temas que pueden parecer áridos, como políticas públicas que fortalezcan la integridad o leyes que desincentiven la corrupción, pero que hoy son más importantes que nunca de cara a lo que está ocurriendo. Comenzamos. En los últimos años nos hemos conmovido con las historias de madres separadas de sus hijos al nacer. Durante la dictadura en Chile hubo una verdadera empresa de adopciones ilegales, cuyos responsables separaron a familias casi para siempre, gracias al trabajo de ONGs como Nos Buscamos y el liderazgo de personas que vivieron en carne propia haber crecido sin conocer su verdadero origen. Hoy los reencuentros se están produciendo. Actualmente, según la información oficial, existen 1.200 causas de este tipo, un dato que contrasta con las 20.000 posibles víctimas estimadas por el juez Mario Carroza en 2019. Ante la falta de respuestas, la inteligencia artificial se sumó al proceso de búsqueda de las familias de origen. ¿Cómo funciona esta herramienta? Lo vemos en el informe de Camila Sumastre. 14 de mayo de 1974. Una fecha que está en la memoria de Sara, día en que habría conocido a su primer hijo. Pregunto por mi hijo o hija, yo le dije, ¿qué fue? No, me dijo, no hay sexo. Yo le dije, pero ¿cómo si yo sentí llorar a mi guagua y tu guagua murió? Pero ¿cómo si yo lo sentí llorar mucho, muy fuerte? No, me dijo, tu guagua murió, me dijo, y lo vamos a dejar para estudio. Es la historia de Sara, una de las más de 20.000 estimadas por el juez Mario Carroza en 2019. Según comunicó el entonces magistrado a cargo, durante la dictadura se habría dado una adopción irregular a miles de niños, la mayoría en el extranjero. Yo pujo y llega un hombre, no lo veo al hombre, yo no lo veo, pero sí llega dándole órdenes a la enfermera, diciéndole, tápala, que no mire, que no se enderece. Y cuando mi hijo nace, el tipo dice, tápala o sédala. Y veo el cuerpo, toda la espalda y su trasero, pero no logro ver el sexo. Y de ahí se lo llevan y el tipo dice, ya, llévensela. Este tipo de hechos habría afectado a un determinado segmento de la población. Mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica y con falta de redes de apoyo, de acuerdo a la Corporación de Asistencia Judicial. En cuanto a los métodos de sustracción, existirían diversas modalidades, así como distintos lugares de destino. Se producen en los hospitales donde se le informa a la madre que los niños han fallecido y que finalmente esos niños, bueno, no soportaron, digamos, el parto, o bien se lo llevaban a una incubadora luego de nacido y luego de esos días, 3, 4 días, se decía que el niño falleció, incluso se le pasaban ataúdes sellados. Y en segundo lugar, niños mandados a guarderías con consentimiento inespecífico o medio forzado de la madre. Un truco era la familia adoptante, la mujer de la familia adoptante ingresaba a la maternidad, ¿verdad? Se ingresaba con el nombre de la mujer adoptante a la maternidad y no con el nombre de la mamá que tenía el niño. A la mamá del niño le decían que el niño, no sé, se había muerto, le había pasado algo, etc. El año pasado viajamos a Europa y tuvimos reunión con el gobierno de Francia y había 1.716 solo en Francia. Estuvimos en Cerdeña, que es una isla en Italia, que se llevaron 500 niños, pero se estima que hay 5.000 en Italia. Estuvimos también en Suecia y hay 2.200 niños allá, ahora adultos. Oficialmente, la corporación registra más de 1.200 causas, siendo 20 de ellas tramitadas por la oficina. Procesos que siguen abiertos, algunos de ellos con 10 años de antigüedad. Es un proceso súper complicado porque necesariamente ahí hay que ver actas, ¿no es cierto?, fichas médicas, el testimonio de la madre,
el testimonio de los médicos, si es que los médicos están vivos, de los funcionarios de la salud de la época, y sobre todo el testimonio de la adopción, porque como funcionan en torno a un circuito. Muchas gracias por conectarse a mi canal. Bienvenidos a todos. Italiano, sueco, francés, inglés y español. Estos son los 5 idiomas utilizados a través de una campaña internacional en la que a través de la recreación de falsos streamers con la ayuda de la inteligencia artificial se reconstruyó a los ahora adultos con el fin de ayudar en un posible reencuentro. Reiteramos que las imágenes que veremos no son reales y fueron creadas con inteligencia artificial con este objetivo. En gran parte de los casos no tienen foto porque fueron menores que fueron secuestrados o sustraídos desde el hospital. Entonces, del dolor de no tener fotos, pensamos en de qué manera nosotros podíamos colaborar con eso y empezamos a trabajar en conjunto en esta idea. De acuerdo a esta herramienta de inteligencia artificial, así sería el hijo o hija de Sara en la actualidad. Advertimos que las imágenes que veremos no son reales y fueron creadas con IA. Muchas gracias por conectarse a mi canal. Bienvenidos a todos. Me encantaría decirles cuál es mi nombre, pero la verdad es que no lo sé. Porque en el año 1974, cuando nací en Chile, agentes de la dictadura de Augusto Pinochet me secuestraron desde el mismo hospital y me vendieron a una familia en Suecia a través de una adopción ilegal. Mi nombre es Andrea, o al menos ese era el nombre que quería mi mamá. Ella ni siquiera me pudo conocer, porque a días de haber nacido, agentes de la dictadura en Chile me secuestraron en el mismo hospital. Hechos que continúan bajo investigación y que se enmarcan en las acciones anunciadas por el gobierno, en las que se buscarán emprender trabajos intersectoriales para que cada persona tenga el derecho de conocer su origen. Como querellantes estamos convencidos de que hay acá una sistematicidad ocurrida en los años de la dictadura, pero también en los años 60 y 90, de mucho desgarro también, y que es necesario en el contexto del plan de búsqueda, incluso el contexto del plan de los 50 años, que estas cosas no se vuelvan a repetir. Nosotros entramos en los derechos humanos, somos parte de los derechos humanos, porque lo nuestro es un crimen de lesa humanidad, igual como los detenidos desaparecidos, igual como los ejecutados políticos. Lo nuestro es también un crimen de lesa humanidad, o sea, no tienen por qué hacernos a un lado. De esta forma, esta herramienta de la inteligencia artificial entrega una pequeña luz de esperanza para miles de madres, que tal como Sara, siguen en el proceso de búsqueda de sus hijos. Es momento de nuestra entrevista internacional acá en Democracia. Benjamin Gedan es director del programa latinoamericano del Wilson Center y profesor de la Universidad Johns Hopkins. Formó parte del Consejo de Seguridad Nacional bajo el mandato de Barack Obama, ejerciendo como director para Sudamérica. Veamos la conversación que sostuvimos hace algunos días con Benjamin. Benjamin, muchísimas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Es un placer, gracias por invitarme. Quisiera comenzar con algo que es contingente en nuestro continente, que es algo que tú planteas muy interesante. No hay pruebas de cambios ideológicos en la región, sino un rechazo generalizado al oficialismo, y eso se comprueba en las últimas elecciones donde siempre ha ganado la oposición. ¿A qué responde, a tu juicio, este cuadro? Pero casi la mayoría de los países de la región. Hay excepciones, es probable que este año los partidos que están en el poder, tanto en México como en la República Dominicana, van a mantenerse en el poder. Pero en casi todas las elecciones en los últimos años hemos visto victorias por las oposiciones. Y es precisamente por lo que dices, que hoy en día en la región los pueblos latinoamericanos no están muy satisfechos, no creen que los mandatorios tienen la capacidad para hacer frente a los retos más urgentes que los países enfrentan. ¿Y dónde queda la política en este actual sistema? Porque ya pareciera que no pesa tanto ser de izquierda, de centro o de derecha, sino que los clivajes van por otro lado, ¿no? No tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con demandas generalizadas para instituciones democráticas más fuertes, para sistemas de salud pública y de educación más capaces para ampliar el acceso y para otorgar servicios públicos adecuados. Tiene que ver con economías estancadas por muchos años, casi una década, otra década perdida en Latinoamérica.
Pues repito, no tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con las necesidades de los pueblos latinoamericanos. Y en ese contexto, una de las clamores que hay en Latinoamérica es por mayor seguridad. El crimen organizado se ha transnacionalizado, ha corrompido en muchos casos el Estado y hemos visto el surgimiento de figuras como Nayib Bukele, que es lo más sintomático probablemente de este fenómeno. ¿Cómo lo ves tú, Benjamin, y por dónde crees que podría haber caminos de solución? Es un tema gravísimo a mi juicio, porque lo que pasa en países como El Salvador es que los gobiernos, cuando intentan hacer frente a la crisis de inseguridad, nunca respetan a la democracia. Lo que ofrecen es más seguridad y menos democracia, menos libertad, menos derechos humanos. Y mi preocupación es que los éxitos con respecto a la tasa de violencia, de homicidios en El Salvador, vayan a replicarse en otros países de la región. Y no solamente en México y América Central, donde estamos acostumbrados a niveles muy altos de inseguridad, sino también en Sudamérica, países como la Argentina, como Chile, donde también hoy día la inseguridad es un tema electoral muy fuerte. Ahora, lo que ha ocurrido en El Salvador tiene un origen, ¿cierto? Que fueron décadas de violencia y de frustración de la ciudadanía. ¿Cómo hacer para que algo que parece una decisión electoral razonable, ¿no?, que es elegir, a pesar de que sabemos que no lo es porque pone en riesgo la democracia, pero elegir una persona que promete que va a terminar con el crimen y que para eso utiliza todos los métodos, le da tranquilidad de todos modos a la ciudadanía y por eso es algo tan difícil de manejar, ¿no? Bueno, hay que reconocer que para un votante en promedio en El Salvador tiene todo sentido elegir a una persona que tenga la capacidad para disminuir la tasa de homicidios por haber sido por tanto tiempo un país sumamente peligroso. Pero lo que quiero destacar es que ningún pueblo latinoamericano deba tener que elegir entre la democracia y la seguridad. Lo importante es que tengan la capacidad los gobiernos latinoamericanos de hacer las dos cosas, proteger a los derechos civiles, los derechos humanos, mientras ofrecen una respuesta a la inseguridad a través de sistemas de justicia más fortalecidos y más capaces. A ver, hablemos de dos ejemplos de populismo en América Latina. El primero es Argentina y el ascenso de Javier Milei. Y el segundo es lo que puede pasar en Estados Unidos con un eventual triunfo de Donald Trump en la próxima elección presidencial. Puede que ocurra o puede que no ocurra. Son populistas que llegan al poder por distintas razones. Me gustaría tener, Benjamin, tu análisis. Bueno, en la Argentina para mí es más entendible porque el pueblo argentino ha pasado tantos años con crisis económica, no importa los colores políticos de los gobernantes. Lo que quiero decir es que bajo el liderazgo de peronistas y de la oposición centro-derecha, el país ha estado estancado por tanto tiempo y con mucho sufrimiento, con una tasa de pobreza alrededor de 50% y con inflación encima de 200 en el año pasado. Por eso fue razonable tomar el riesgo de elegir a un outsider, a un populista llevando ideas bastante distintas a la Casa Rosada en Buenos Aires. En Estados Unidos hay algo en común, que hay también un rechazo a las fuerzas políticas más tradicionales, a los partidos políticos más tradicionales, pero no veo un nivel parecido de pobreza, de desempleo, de crisis, de sufrimiento. Por eso hay factores distintos acá. Pero ¿no es sorprendente de todas maneras que exista la posibilidad de que vuelva al poder? Bueno, tampoco el expresidente Trump es un político muy popular. De hecho, lo que tenemos en las elecciones estadounidenses son dos candidatos poco populares. Pues hay otros factores que tienen que ver con los internos de los partidos políticos acá, pero no creo que hay una demanda tan fuerte en el pueblo americano para la vuelta de él o para la reelección del mandatario actual.
del presidente Biden, claro. Y por último, Benjamin, ¿cómo ves desde Washington la situación de Chile con un presidente de izquierda, de una nueva izquierda, que ha mantenido estable su nivel de aprobación, pero que es un nivel de aprobación bastante bajo, en torno al 30%? Bueno, lo que pasa en Chile es algo que hemos visto en otros países latinoamericanos en los últimos años, es que cuando llegan al poder candidatos de la izquierda más que nada, llevan al poder muchas expectativas altas para transformaciones de las sociedades, para la creación de sociedades más igualdades, ¿no? Y no es fácil llevar a cabo a esas metas, a esos objetivos económicos y sociales, más difícil aún cuando no se tiene mayorías en el Congreso, que es lo típico hoy en día, por ejemplo, en Colombia también y en Brasil. Como resultado, hay lunas de miel bastante cortas y hay la sensación de frustración en el pueblo. Y por eso es muy probable que en Chile vuelva la oposición, vuelva los partidos conservadores al poder en las próximas elecciones. Creo que tiene que ver con esos factores estructurales. ¿Y notas una diferencia entre el tipo de izquierda de Gabriel Boric que el de Petro y el de Lula? Sí, no. Para mí la administración de Boric ha sido mucho más pragmática, ha sido mucho más comprometida con los derechos humanos en toda la región, en todo el mundo, y tiene para mí un estilo más consensual, con ganas de tender puentes con otras fuerzas políticas para al menos avanzar con algunos de los proyectos legislativos. Lo que sí tienen en común es ese factor de expectativas, que tanto Boric como Petro como Lula llevaron al poder esa idea de transformaciones profundas en sus sociedades y es poco fácil llevar a cabo a una visión tan dramática, tan transformacional. Muchísimas gracias, Benjamin, por tu análisis y por la conversación en CNN Chile. Gracias a ti. Y después de esa entrevista nos vamos a la pausa, ya seguimos con más democracia en CNN Chile. Comenzamos la conversación en nuestro panel. Hoy nos encontramos junto a Ricardo Mena, que es oficial para Chile y países del Cono Sur de IDEA Internacional. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Carola, muchas gracias por la invitación. Y también estamos junto a María Jaraquemada, abogada experta en anticorrupción, miembro del Consejo para la Transparencia. Bienvenida, María. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos a dos personas que son expertas en un tema que nos ha tocado la puerta y prácticamente la ha derribado, que son los temas de corrupción y falta de probidad. Y ustedes dos han estado opinando sobre este asunto en distintos medios con frases que me parecen provocadoras para la conversación. Quisiera comenzar contigo, Ricardo, cuando planteas que si estábamos preocupados de que el crimen organizado capturara nuestro Estado, ¿cierto? Quizás dejamos de ver que son las élites también las que pueden hacer esto. A propósito, por cierto, del caso Luis Hermosilla y la caída del director general de la PDI. Bueno, el fenómeno de la captura del Estado puede ocurrir desde varias aristas. Digamos. Una puede ser por el crimen organizado, otra también las élites. Y esto es un fenómeno que lo vemos a nivel global. En el caso de Estados Unidos, Donald Trump, que llegó al poder desde una posición de élite, también empezó a, de alguna manera, ocupar espacios en los distintos poderes del Estado para asegurar inmunidad e impunidad de sus delitos, por los cuales hoy día está siendo juzgado en algunos tribunales de Estados Unidos también. Entonces hay que estar atentos a un Estado que tiene amenazas desde distintas partes. De capturas de distintas partes, incluso desde quienes llegan al poder por la vía democrática, en el caso de Donald Trump, dices tú. Exactamente. Hoy día ya prácticamente los golpes de Estado no se usan armas. Son muchos los líderes políticos que han llegado al poder por la vía democrática y una vez en el poder van socavando el propio sistema para quedarse ellos como autócratas en el fondo. Bueno, y los Estados Unidos da para hablar largo porque es una posibilidad que Donald Trump salga nuevamente elegido. En el caso tuyo, María, tú dices que la máxima autoridad de la PDI se muestre tan servicial con un abogado, si suponemos que
solamente es Hermosilla, además de escandalizarnos, debe ocuparnos de fortalecer y blindar nuestras instituciones para evitar su captura por parte de los intereses privados, pero también del crimen organizado. Estamos hablando de lo mismo. Ayúdanos a entender cómo caracterizarías tú esta forma de captura por parte de las élites. Claro, yo coincido con Ricardo que nosotros estamos viendo en otros países ejemplos donde quienes están en el poder, pero también quienes están fuera de él, intentan capturarlo o cooptarlo de modo que sea servicial a sus propios intereses. Yo creo que en el caso del director o el exdirector en este momento de la PDI, vemos que él es muy servicial. De hecho, hay un WhatsApp donde le pone "estoy a lo que necesites". Muy servicial hacia un abogado, no sabemos si es solo hacia él. Y claro, este es como un típico caso de captura de alguien que tiene intereses, ya sea para sus representados o propios, que trata de capturarlo de algún modo. Pero estamos tan preocupados de la crisis de seguridad también, y que yo creo que tiene mucha relación con la democracia, porque mucho de lo que se dice, y ahí los informes de Idea Internacional lo muestran mucho, es esa falta de capacidad de delivery o de entrega de la democracia, ya sea de bienes y servicios públicos de calidad o de seguridad a su población. Estamos tan preocupados del tema de seguridad que, bueno, si es así de servicial con un abogado, ¿por qué no podría hacerlo el día de mañana también al crimen organizado? Entonces, yo creo que la lucha contra el crimen organizado o tener como seguridad no va solo por aumentar las condenas, por aumentar la dotación de la policía, por quizás darle un rol a las Fuerzas Armadas, sino que también fortalecer a nuestra institucionalidad por esta posible captura de estas entidades, porque al final, para ser exitosas, tienen que infiltrarse y capturar a las autoridades que le van a hacer la pega compleja. Entonces yo creo que la alerta que nos levanta este caso, que puede ser como a veces un poco sabroso si quisiéramos, o podemos quedarnos como en el caso en concreto, es que bueno, ninguna institución está libre de esto y nosotros tenemos una amenaza que quizás no era tan conocida para nosotros, que actúa de un modo distinto a lo que quizás estábamos acostumbrados, y por lo tanto tenemos que revisar si efectivamente esas instituciones están tan fuertes para tratar de lidiar con este nuevo fenómeno de una manera que impidamos su captura, o al menos tratemos de evitarla del mejor modo posible. Y a la vez hemos aceptado durante muchos años sistemas de nombramientos en el Poder Judicial y también a partir de la institucionalidad de la Fiscalía, que obviamente dejan espacio para que operadores judiciales, en este caso, o abogados, interfieran. En ese sentido, no sé si les ha llamado la atención, y ya podríamos hablar con Ricardo, el tema de los pesos y contrapesos, que son tan importantes para la calidad de una democracia. De esto que como no nos sorprende en el reporteo como del mundo de la relación entre los abogados y los jueces, porque como que todos hacen trampa, ¿ah? Y eran conocidos estos personajes y hay otros que son conocidos. ¿No es esta especie de normalización de este tipo de conductas también una amenaza grave para la democracia, María? O sea, absolutamente, y yo difiero del no nos sorprende, y que esto es lo común que se hace en el mundo de los abogados. Yo soy abogada, no ejerzo quizás litigando, pero conozco muchas personas que lo hacen y sí están sorprendidas. Entonces yo creo que no es algo común y no tenemos que normalizarlo. De hecho, uno de los graves problemas que tiene la normalización de los actos de corrupción es que nosotros mismos empezamos a justificarnos a actuar de un modo antiético o incluso ilegal. Porque al final, si tenemos la idea de que nadie cumple con las reglas, ¿por qué yo también voy a cumplir con ellas? Entonces, hay ahí una pendiente resbaladiza que hay que tener mucho cuidado y que lo hemos visto en otros países de América Latina. Y yo creo que hay distintas gradualidades. O sea, una cosa es a veces pedir una recomendación, que incluso se hace en distintos lugares de trabajo, a lo que efectivamente ya puede ser el tráfico de influencia. Y yo creo que son actos totalmente distintos que no hay que normalizar, y que quizás un sistema de nombramientos que hace 20 años, 30 años nos hacía sentido, hoy en día quizás requiere de procedimientos con criterios más objetivos, a través de procedimientos más transparentes, donde en el fondo podamos distinguir efectivamente cuando hay una recomendación de cuando hay un intento de influir de una manera ilegítima para luego intentar en el fondo capturar a esas mismas autoridades. Ricardo, tú que tienes experiencia en agendas pro transparencia y en diseño de políticas públicas que ayudan en estos temas, ¿qué nos puedes decir del rol que tiene la impunidad en determinados casos en, digamos, como la desvalorización de la democracia? Bueno, la percepción que tiene la ciudadanía frente a estos casos tiene que ver con la sensación de impunidad. Muchos de los casos de corrupción quedan o olvidados o sin sanciones conocidas. Y la gente, sin embargo, percibe que los casos
que no tienen que ver con corrupción de élite, sino que con casos pequeños. Siempre se pone el ejemplo del incendio de la cárcel de la persona que murió porque estaba presa por estar vendiendo CDs en la calle. Muere o termina con una sanción durísima. Esa sensación de impunidad de las élites frente a los delitos que cometen en materia de corrupción decepciona también a la ciudadanía porque, como dice María, no siente que hay una retribución por parte de la democracia, no hay un delivery. No me entregan beneficios, no me entregan una sensación de libertad, tampoco no hay el principio básico de igualdad ante la ley. Se ve vulnerado y se ve determinado por esta sensación. ¿Tú dirías, María, que es generalizado el hecho de que las élites estén de alguna manera trabajando en una captura del Estado? Porque eso es obviamente, más allá de este caso específico, lo que estamos viendo, lo que está, digamos, ocurriendo y está movilizando. Te lo pregunto porque hay casos como uno que se acaba de conocer, que la Fiscalía del Biobío persiguió durante muchos años a una serie de empresas pesqueras por pesca ilegal. Lo que hacían era adulterar, digamos, las pesas para tener que pagar menos impuestos por la cantidad de carga de pesca. Y sencillamente el tribunal no pudo demostrar responsabilidades de empresarios importantes, el fallecido Francisco Javier Errázuriz, en fin, que muchas veces tienen estos equipos de abogados que francamente ni siquiera en muchos casos el sistema judicial chileno puede hacerles frente con evidencia de la comisión de delitos. Yo creo que no, o sea, es difícil generalizar. Pero efectivamente nosotros en nuestra historia hemos tenido casos donde efectivamente el poder empresarial o el poder político ha estado envuelto en investigaciones que a veces tampoco llegan a nada. Pensemos en los casos de financiamiento ilegal a la política, que lamentablemente no se pudo ir mucho más allá porque en el momento en que esos casos ocurrieron no eran delitos, no eran considerados delitos, sino que simplemente faltas administrativas sancionables con multa y que ya habían prescrito. Eso hoy en día cambió. Y yo creo que nuestra institucionalidad muchas veces ha reaccionado a través de la reforma. Si nosotros miramos nuestra historia desde el retorno a la democracia, hemos tenido 5 comisiones asesoras en distintos minutos por distintos tipos de casos o investigaciones de corrupción que generan un escándalo público y que llevan a la reacción del poder político. Y hemos tenido muchas reformas. Yo creo que a veces nos quedamos con la percepción de que no hay reformas, pero sí las hay. O sea, pensemos que después de la Comisión Engel hubieron 14 leyes que se aprobaron. O sea, hubo muchas reformas. Hoy en día, después de la comisión que a mí me tocó presidir, ya hay algunos cambios. Por el caso convenio, ya hay algunos cambios que se han aprobado y hay varios proyectos de ley en discusión en el Congreso. Pero quizás donde nos quedamos atrás, coincido con Ricardo, es en el tema de la impunidad. De que muchas veces las leyes en los momentos en que ocurrieron estos hechos eran tan débiles que las sanciones también eran bajas y por lo tanto nos quedamos con esa percepción, que a veces yo creo que incluso es más que una percepción, de que el castigo no es igual de fuerte que cuando se cometen otro tipo de delitos que son más propios de otros niveles socioeconómicos, como pueden ser delitos contra la propiedad. Entonces yo creo que ahí hay un tema no menor. Pensemos que antes del año 99 el cohecho se sancionaba con una multa. Es un delito tan grave como pagar una coima para obtener algo de un funcionario de autoridad pública. Claro. Se pagaba, o sea, se sancionaba con una multa. Y se había mantenido inmutable durante 125 años ese delito. Desde el 99 hasta ahora se ha cambiado 5 veces. Se ha ido agravando, se han ido contemplando nuevas hipótesis de cohecho y hoy en día incluso lleva a la prisión efectiva. Entonces yo creo que hemos ido cambiando y hoy debiéramos ver respuestas distintas de nuestro sistema, espero, judicial, porque efectivamente se han ido perfeccionando esas leyes. Pero sin duda que siempre, yo creo que en todos los países hay personas de la élite que tienden a querer que las normas sean más bien favorables a ellas y a ellos. Y eso te lo demuestran todos los datos. Tú ves que los países más corruptos son los países que están más afectados por el cambio climático, donde si tú cometes delitos ambientales probablemente vas a salir impune, donde el crimen organizado campea, donde se presiona al sistema político para que no aumente impuestos, donde se desvían... Por la vía del financiamiento de las campañas. Por la vía del financiamiento de las campañas muchas veces. De hecho, yo creo que el financiamiento de la política en muchos países termina siendo una manera de soborno. O sea, más que andar yo sobornando a alguien para que se compre una casa, lo que muchas veces quieren es perpetuarse en el poder. Y eso muchas veces se hace a través del financiamiento indirecto de las campañas, lo que, por ejemplo, hacía la empresa Odebrecht y muchas otras.
Entonces, yo creo que efectivamente eso se da, pero generalmente si lo miramos, se da mucho más en aquellos países que tienen peor desempeño en la lucha contra la corrupción, que lamentablemente son 2/3 de 180 países que evalúa, por ejemplo, Transparencia Internacional. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿En los 2/3 o en el tercio? Nosotros estamos en el tercio. Ya. De hecho, bueno, este año bajamos bajamos 2 puestos y bajamos 1 punto desde el año 2000, en los últimos 10 años hemos bajado 7 puntos, entonces efectivamente hemos decaído en la lucha contra la corrupción, pero a pesar de eso estamos dentro de los 30 primeros y en general nuestro puntaje es bastante más alto que el promedio de la región, es bastante más alto que el promedio mundial y se encuentra más bien similar al de los países de OCDE de alto ingreso. Pero eso no se condice con la percepción interna que hay, donde si nosotros miramos las encuestas, por ejemplo la CEP, cada día la ciudadanía considera que en Chile hay más corrupción. Y eso es un problema, porque por muchos indicadores internacionales que tú tengas, si internamente tenemos una percepción mucho más mala, bueno, eso tenemos que hacernos cargo y puede tener efecto en la democracia, en la confianza en las instituciones, en el apego a la normativa y al Estado de Derecho, que yo creo que tenemos que preocuparnos también. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a seguir conversando con Ricardo Mena y María Jaraquemada, porque Ricardo ha traído recién, salido hace relativamente poco, este nuevo informe del Estado de la Democracia en el Mundo y las Américas 2023, los nuevos pesos y contrapesos, que trae información muy interesante para el cuidado de nuestras democracias. Pausa y ya seguimos con más. Seguimos en Democracia conversando con los expertos en anticorrupción y transparencia, Ricardo Mena, María Jaraquemada, que nos acompañan para hablar del ambiente en el que estamos viviendo. Todavía en los rankings internacionales Chile está bien evaluado respecto de la calidad de su democracia, pero la percepción y los casos que hemos visto nos llevan por un camino que evidentemente es preocupante. Ricardo, cuéntanos qué indica este último informe de IDEA, y para la gente que no sabe lo que es IDEA, aprovecha de contarnos de qué se trata. Bueno, IDEA es el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Es un organismo intergubernamental conformado por 35 países miembros, donde Chile es uno de sus miembros fundadores, que funciona desde 1995, con el objetivo de promover, sostener la democracia y también la integridad electoral en los distintos países con regímenes democráticos en todo el mundo. Perfecto. ¿Y este informe lo hacen todos los años? Este informe se hace anualmente y busca ir haciendo un seguimiento sobre la calidad y la percepción también de la democracia por parte de la ciudadanía. ¿Cómo aparece Chile en este informe? Aparece bien dentro de la región, se sostiene en buenos indicadores en temas de participación ciudadana, en temas también de funcionamiento de instituciones. Sin embargo, la región, América Latina, las Américas, no está tan fuerte en las amenazas de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es lo que se ve más amenazado en torno al funcionamiento de la democracia, y una de las alertas que ponemos es que Chile siempre tiende a pensar de que eso aquí no va a pasar, y ha pasado. Entonces el desafío que tenemos como país en esta materia es fortalecer la institucionalidad que funciona bien. Como dice María, se responde frente a ciertas situaciones que amenazan la democracia. Sin embargo, hay que ser capaz también de avanzar más rápidamente en fortalecer esta estructura que permite mantener la democracia funcionando. ¿Las instituciones han funcionado o no han funcionado, a tu juicio, María, en el caso de la caída del director general de la PDI por el caso de Luis Hermosilla? Yo creo que todavía es noticia en desarrollo, pero yo creo que sí están funcionando. Dentro de la pésima noticia, que es el caso, yo creo que es una noticia tranquilizadora que, con todo lo que se ha conocido, incluso él ha reconocido los hechos, lo justifica en que, incluso lo dijo su abogado en una entrevista a este canal, que lo hizo por la patria, un muy mal concepto de lealtad hacia la patria. Y el concepto del encantamiento con la figura de Luis Hermosilla. Del encantamiento, y que lo hizo poder apoyar al gobierno y a la institución. Pero él ha reconocido estos hechos y él hoy en día se encuentra en prisión preventiva. Entonces yo creo que en ese sentido sí está funcionando la institucionalidad, porque independiente que sea la autoridad número uno de una institución tan relevante, se está persiguiendo ese caso. Yo creo que sí ha funcionado. Pero efectivamente yo creo que tenemos que estar muy alertas y a veces llegamos un poco tarde.
Por ejemplo, a raíz de lo que se está conversando de perfeccionar el sistema de nombramiento en el Poder Judicial, el propio Poder Judicial lo ha dicho, la Corte Suprema ha sacado comunicados y esto es algo que se viene discutiendo hace tiempo. Bueno, las alertas ya habían estado previamente, el propio Poder Judicial ha hecho propuestas, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados también, pero lamentablemente dejó de ser noticia o dejó de tener esa urgencia en ese momento y no se avanzó más. Entonces muchas veces nos pasa que estos temas se advierten, ya sea por la academia o por distintas entidades, y lamentablemente cuando deja de estar ahí como esa urgencia, lo dejamos atrás hasta que nos vuelve a pillar. Y el problema es que cuando nos vuelve a pillar ya viene con un descrédito hacia las instituciones, con una desconfianza ciudadana y que a veces llegamos tarde. Entonces yo creo que tenemos que empezar a anticiparnos más, tenemos que ver cómo modernizamos nuestras instituciones para que no nos pille la máquina, por así decirlo coloquialmente, porque cuando nos pilla, eso ya viene con todas unas consecuencias y una secuela que luego son difíciles de revertir. Entonces muchas veces tenemos las alertas, por ejemplo, el perfeccionamiento de la ley de lobby se venía levantando hace mucho tiempo, pero vino a ocurrir el caso de las reuniones no registradas, etcétera, y ahora entonces se denota la urgencia. Pero con eso ya vienen consecuencias también. Lo mismo con esto del sistema de nombramientos y muchas otras temáticas que se han advertido hace mucho tiempo. Por ejemplo, el perfeccionamiento de la ley de transparencia. Se está discutiendo desde el año 2012 y todavía no logramos hacerlo. El año 2024, 12 años después, todavía no logramos modernizar la ley de transparencia. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de adelantarnos a esto cuando ya hay diagnósticos bastante compartidos y quizás ser un poco más rápidos en su ejecución. Ya, pero ¿cómo se hace eso considerando la crisis que tenemos en el sistema político, ¿cierto? Hay como un acuerdo transversal en que se hace necesario modernizar el sistema político para que no se produzca este hiperfraccionamiento o la captura, en fin, de ciertos debates legislativos que nos están impidiendo avanzar. ¿Cómo podemos avanzar con este sistema político que no quiere, por ejemplo, específicamente en el caso del sistema de nombramientos, perder sus prerrogativas a la hora de nombrar? No quieren que sea un ente neutro o no neutro, pero un ente autónomo nombrado por jueces y juezas y compuesto por jueces y juezas. ¿Cómo ves, Ricardo, ahí como la connivencia, por decirlo de alguna forma, del sistema político para la falta de avances en estas materias de transparencia? A ver, yo creo que coincido plenamente con María en la idea de que en general las respuestas a estas crisis son reactivas. Las medidas que se generan son respuestas a explosiones que ocurren y que necesitan una solución para tratar de seguir manteniendo en funcionamiento lo que estaba, digamos. El desafío pasa por prevenir, ir en unas medidas preventivas y anticipatorias. Y eso también implica estar muy atento a lo que está pasando alrededor. Vemos lo que está pasando, por ejemplo, en países como Ecuador, lo que está pasando en Perú, que son vecinos, digamos, y nosotros no pareciera que estuviéramos tomando medidas al respecto. Lo mismo pasa con estas decisiones en materia de poderes. En otros países vemos cómo se captura el poder. En general, lo primero que se captura en las crisis democráticas siempre son las autoridades electorales, los tribunales electorales. Acá, afortunadamente, tenemos un servicio súper bien evaluado, muy probo, moderno, muy profesional, bueno, funcionando, pero vuelvo al punto que eso no significa que no vaya a ocurrir, digamos. Entonces, ¿cómo mantenemos esos niveles anticipatorios y que nos permitan mantener un funcionamiento adecuado constantemente y no estar resolviendo explosiones cada cierto tiempo para poder seguir funcionando? María, ¿un comentario sobre el tema del sistema político? Sí, mira, yo creo que en estos temas en general hay mayor transversalidad. Quizás muchos de estos temas no están tan marcados ideológicamente. Entonces yo creo que eso es una ventaja, que nos permite que se aprueben y que haya mayor acuerdo en estas temáticas entre los distintos partidos políticos. Pero históricamente ha sido así. La ley de transparencia está desde 2012. Porque yo creo que no se ha visto la urgencia. Y yo creo que quizás hay que, en el fondo, la premura debiera venir, la urgencia también de los partidos políticos debiera venir de las instituciones, porque al final esto, aunque sea la PDI la que está involucrada en este caso, o quizás haya ciertas sospechas o haya cierta mirada hacia lo que está pasando en el Poder Judicial con sus nombramientos, esto al final termina impactando a la institucionalidad completa, o sea, al Estado en su totalidad.
al Congreso le pega igualmente, porque al final la ciudadanía lo ve como un todo, no entra a distinguir. Por lo tanto, yo creo que también quizás debiera haber como una suerte de mirada de cómo esta crisis nos puede afectar a todos el día de mañana en nuestra confianza, en nuestra credibilidad, y por lo tanto ver como una especie de instinto de supervivencia, por así decirlo. Entonces yo creo que hay diagnósticos compartidos, hay propuestas sobre la mesa y en general esto genera transversalidad. O sea, uno cuando ve este tipo de leyes se aprueban con votos totalmente transversales y muchas veces los rechazos también son transversales, pero son más bien soterrados porque es muy poco popular estar en contra de este tipo de reformas. Entonces yo creo que quizás el poder político debiera ponerse de acuerdo en que esto es mucho más fácil de aprobar y de discutir que lo que puede ser, aunque es igual de urgente, una ley de pensiones o una ley corta de salud, y que debiéramos de estar haciendo las dos cosas en paralelo porque son iguales de urgentes. Y eso además le da muestras a la ciudadanía de que estamos dispuestos a recortarnos un poco de poder y que estamos dispuestos en el fondo a dar más transparencia y rendición de cuentas a nuestro sistema, que quizás luego va generando también esa confianza en la discusión que se genera en otros temas como pensiones y salud, por ejemplo. Sí, en esa misma línea, un sistema político que no funciona bien no es capaz de responder a las necesidades más concretas de la ciudadanía, y eso va generando un distanciamiento. Ese distanciamiento se puede solucionar en la medida que el sistema político vaya actualizándose y incorporando las nuevas demandas de funcionamiento que implican tener la capacidad de responder a esas necesidades, como decía la María, por ejemplo, en materia de pensiones o, por ejemplo, en materia de salud, porque si no se agranda la brecha entre sistema político y ciudadanía y terminamos con sistemas quebrados. A propósito de la corrupción de la que hablábamos al inicio del programa, es incierto el alcance que pueda tener el caso de Luis Hermosilla, ¿cierto? El tema de sus contactos, y puede eventualmente ser transversal políticamente, como fue el financiamiento ilegal de la política. Y en ese sentido, cuando se habla de una red de corrupción de cuello y corbata, que fue la frase de la vocera de gobierno, uno también ha visto que hay corrupción, indicios de corrupción, investigaciones contra la corrupción, específicamente en el caso Convenios, que son personeros de un sector político que se supone que no tenía nada que ver con esto. Entonces, cuello y corbata, barba y tatuaje, da lo mismo. En el fondo la corrupción es una cuestión transversal en Chile, ¿no? Como para también despojarnos de esta idea de que es solo la élite económica de la derecha la que puede incurrir en esto, sino que es una cuestión totalmente transversal, ¿o no, María? Absolutamente. Si nosotros revisamos, hay muchos casos y investigaciones que están haciendo municipios de todos los tintes políticos. Entonces, yo creo que no cabe circunscribirlo a un solo sector político. La corrupción es transversal y la lucha contra la corrupción también es transversal. Y yo creo que, insisto, al final la ciudadanía no distinguimos. Yo creo que cuando vemos corrupción, lo que vemos es un Estado que está en crisis y que, al parecer, en ciertas áreas se está respondiendo más a los intereses propios que a los intereses generales. Y si nosotros miramos, cuando se mide estas percepciones en encuestas posteriores, en general se golpea al Estado completo, no se golpea a la institución. Obviamente hay un golpe a la institución propiamente tal, pero se golpea al Estado completo. La percepción de que la corrupción ha aumentado en los últimos 5 años en la encuesta CEP es alta. La corrupción, por ejemplo, en la última encuesta CEP se dice que el 73% de los funcionarios o funcionarias estarían involucrados en corrupción. O sea, estamos hablando de una percepción muy alta. Entonces, al final, se golpea al Estado por completo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro, y por eso es tan importante que estas agendas sean de Estado y no solo de gobierno, e involucren a las entidades autónomas, también involucren al Congreso, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, a todas las entidades que están en este ecosistema, y que ojalá vayan teniendo miradas de mediano y largo plazo. Porque una reforma de este tipo lleva años, pero también lleva años para implementarse. Entonces yo creo que tiene que dársele cierta continuidad. A mí me parece una buena noticia que por primera vez tengamos una estrategia nacional de integridad pública que tiene esa mirada de largo plazo, pero efectivamente tenemos que darle seguimiento y tenemos que ir viendo cómo se implementan también estas normativas, porque uno de los grandes problemas de América Latina es ese. Si tú miras, en América Latina casi todos los países tienen leyes de acceso a la información pública y transparencia, casi todos tienen muchas de las normativas que intentan prevenir la corrupción. Sin embargo, América Latina es una de las regiones más violentas y una de las regiones más desiguales y una de las regiones más corruptas. Y es porque tenemos leyes en el papel muy lindas, pero que en la implementación son muy deficientes.
Entonces yo creo que hay que tener esas dos miradas. No basta solo con aprobar la ley, sino que también tenemos que implementarla de modo correcto y cuando vemos que no se está haciendo de modo correcto, hacer los ajustes necesarios, pero ojalá a tiempo. Por último, Ricardo, ¿cuáles son en el informe los países que mayores mejoras tuvieron en materia de transparencia y anticorrupción y que mejor desempeño tienen? A nivel latinoamericano son Chile y Uruguay, los países que están mejor posicionados en esas materias. Que no es novedad, digamos. Claro, se mantiene, quizás Chile ha bajado un poco, pero sigue estando por sobre otros países de la región. Sin embargo, lo que preocupa más, vuelvo a repetir, es el tema de la amenaza al Estado de Derecho, porque eso devela que la capacidad del Estado de ofrecer garantías a la ciudadanía de seguridad, no solo pública, sino que también institucional, de transparencia, integridad y acceso a la información, por ejemplo, está decayendo. Y ese declive también implica una vulneración de derechos a las personas, su derecho a saber, su derecho a conocer, pero también afecta principios fundamentales para la democracia como el principio de igualdad de trato y el principio de igualdad ante la ley. Así de grave. Ricardo, María, un gusto conversar con ustedes. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos, termina esta edición de Democracia. Muchísimas gracias por estar conmigo. Hasta la próxima en CNN Chile.